Entonces aquí ya aparece algo. Que para yo tener mi vista tengo que tener un lente que se llama, ¿qué? Enseñanza. Entonces usted se pone unas gafas que se llama enseñanza y es de color azul. ¿Cómo va a ver las cosas? Con el tinte azul. Usted se pone unas gafas de color amarillito. ¿Cómo va a ver las cosas? Con el tinte amarillito. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando vemos el mundo. Que tengamos en nuestra vista esa enseñanza para que cuando usted vea algo, lo vea bajo ese lente de la enseñanza y no lo vea como lo ven que el disoluto. Ya me comprende. Entonces usted mira lo mismo, pero a usted no lo afecta porque tiene unas gafas, incluso hay gafas que son UV para protegerse de los rayos que ultravioleta. La enseñanza es eso. ¿Ya? Por eso vamos a mirar Deuteronomio 4:40. Cómo nosotros, pues, 4:40, vamos a ir a Deuteronomio 4:40, que es de cómo nosotros mantenemos esa luz. Creo que es así. Deuteronomio, estos versículos no los traía, pero los tengo ahí en la mente, ¿ya? Sí, señor. Puede leerlo. 4:40. Guarda que. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. O sea, lo importante de guardar, o sea, la enseñanza nos la dan para guardarla. Y cuando tú tienes esa enseñanza delante de ti, como un lente, todo lo que usted va a ver, lo va a ver a través de ese lente. Y esa enseñanza te va a evitar que te tropieces porque no estás en tinieblas. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros lo vayamos, hermanos, aprendiendo. Ahora, vamos a comenzar. ¿A quiénes les será dado lo que desean? Entonces, aquí hay un problemita. Nosotros llegamos al Evangelio, los hermanos llegan, la hermana María Eugenia, Silvestre, Dios le bendiga, Liliana Gómez, Petrona, Julián Master, todos los hermanos que hemos llegado al camino del Señor deseamos estar en el arrebatamiento. Usted ve al hermano como está, ay, yo me quiero ir con el Señor, ¿sí? Pero hermano, ¿y usted? No, pues estoy en eso, pero yo quisiera dejar eso, pero no puedo. ¿Cómo hago, hermano? Aquí está la enseñanza para que usted entienda todos estos pormenores. Entonces, ahora, ¿a quién le será dado lo que desean? ¿A quién le será dado? Proverbios 10:24. ¿A quién le será dado lo que desean? O sea, ¿qué desea, hermano Rodrigo? ¿Qué desea, hermano Mauricio, hermana Sandra, hermano Francisco y hermano José, hermano Gilmar? ¿Qué desea el hermano Henry? Pues nosotros deseamos que Dios nos haga que conforme a su imagen y semejanza y estar en esa dimensión de luz. Ahora, ¿qué nos dice Proverbios 10:24? Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Mire, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos, lo que ellos desean, ¿qué dice ahí? Les será dado. Les será dado. Pero entonces yo ya encuentro acá que hay una norma. Porque yo tengo deseos. ¿Se acuerda del deseo? El deseo yo lo tengo que pasar a través de un cristal que se llama los mandamientos de Dios. Entonces, el deseo que yo tengo, está el primero el mandamiento. Y entonces voy, no. Así no es. ¿Sí me comprende? Mientras que el disoluto ese se bota de una. Y puede tener 60 años y no le importa. Porque es así. Porque no hay esa luz en sus ojos. Y la poquita luz que tienen es tinieblas, entonces ¿cuánto más serán las más tinieblas que tienen? Entonces esa es la parte. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Entonces cuando yo miro algo, tengo un deseo, yo coloco ese lente y lo veo del color de ese lente, de esa enseñanza, digo, ya sé qué es. Entonces ese es el primer contratiempo que yo voy a tener dentro de mi cuerpo físico para llegar al cuerpo espiritual. Y ahora viene, los justos también son temerosos de Dios y ¿qué les cumplirá y quién les va a cumplir el deseo de ellos? Ahora viene, porque aquí viene un asunto. Yo quiero que usted se dé cuenta que aquí hay algo muy delicado y es que eso no se ha cambiado todavía. Y a veces yo cometo ese error. Es que nosotros predicamos diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. ¿Sí me entiende? Y le decimos, tienen que hacerlo según qué. Hay un versículo que dice, lo que va a hacer, hazlo según qué. Tus fuerzas. Eso es lo relativo. En lo absoluto, no.
En lo absoluto no, porque ahorita se va a dar cuenta. Jesucristo dijo, separados de mí, ¿qué? Ah, pues. Entonces, el asunto es cómo yo encajo en eso, que separado de él yo no puedo, nada podemos hacer. Entonces, el problema es que yo pueda decir lo que leía él, que a mí me anuncien libertad porque estoy preso en una situación. ¿Ya? Y eso lo hace únicamente, ¿quién? El que tiene los 7 espíritus de Dios, que es Jesucristo, el siervo. Y entonces aquí viene, si los justos también son temerosos de Dios, porque el justo, ya sabemos que al justo todos los deseos le serán, ¿qué? Dados. Pero el justo es porque practica la justicia. Por eso es muy importante ese versículo que leíamos hace 8 días, ¿ya? Dice, yo veré el rostro de Dios ¿en qué, hermano Rodrigo? En justicia, ¿se acuerdan? Y despertaré, ¿cómo? ¿Se acuerdan de ese versículo que vimos? Me despertaré conforme a tu semejanza. Entonces, eso es bonito, porque cuando David decía eso, él ya sabía lo que se estaba entretejiendo en su mente. ¿Ya? Yo voy a ver tu rostro y que en justicia, y cuando yo despierte, como el niño que nace del vientre de la madre, nosotros nacemos de este sistema al otro sistema que es una dimensión de luz hermosísima. Yo voy a despertar y, voy a despertar conforme a qué, a tu semejanza. Entonces, ¿qué nos dice Salmo 145, 19? A quienes también les he dado los deseos, porque el justo también es temeroso de Dios. Salmo 145, 19, ¿qué nos dice? Muy importante esto, hermanos, porque yo sé que hay batallas en el pueblo cristiano. Y esas batallas las liberamos, por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y fue llevado cautivo, no porque le faltó conocimiento, sino por ya no tener conocimiento fue llevado cautivo, que está en Isaías 5, versículo 13. ¿Qué nos dice Salmo 145, 19? Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Mire, cumplirá el deseo de quiénes? Los que le temen. Los que le temen. Ahora hago la pregunta, ¿usted cree que Dios le está mintiendo ahí a uno? No. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Y qué más dice? Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos. Oirá si vivo el clamor de ellos. Entonces, tenemos unas buenas ventajas. Pero esto es solamente en el momento en que yo doy mi primer paso en el escalón de esta escalera que lleva a la gloria de Cristo. Es una escalerita. Es el primer paso. Entonces, en este paso yo tengo que entender que tengo a alguien que me oye y que me va a dar ¿qué? A conceder que los deseos que yo tengo. Pero el deseo que yo tengo, hermano, tiene que ser de acuerdo a ¿qué? A la justicia, porque ese es el deseo del justo. ¿Ya? El deseo del justo no es llenarse de dinero. Esa es la añadidura. El deseo del justo es buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Bajo esas condiciones que yo tengo que pedir el deseo que quiero y me será dado. Pero si yo tengo un deseo y no pongo ese lente, entonces yo voy a caer en disolución y voy a caer en otras cosas. O sea, pudiendo hacer las cosas bien, las voy a hacer ¿qué? Mal. Pudiendo tomar una mujer en matrimonio, pues no la va a hacer, va a convivir. Entonces, esto es la enseñanza, ¿ya? Por eso es muy importante tener la enseñanza bíblica. Aquí mire lo que nos dice. ¿Por qué él cumplirá el deseo de los justos? ¿Por qué cree que él cumplirá los deseos de los justos? Porque una pregunta es, dice que él cumplirá el deseo de los justos del primer versículo que miramos, pero que al impío le vendrá lo que ¿qué? Teme. Lo que teme. Ese fue el primer versículo que leímos. ¿Ya? Ahora, pero ¿por qué Dios cumplirá el deseo del justo? Es la pregunta. O sea, yo estoy ahorita diciendo todo esto para que ustedes, su mente se fortalezca. Y usted diga, yo tengo este deseo, pero lo tengo que hacer de acuerdo a ¿qué? A la voluntad. A la voluntad de Dios. De acuerdo a la ley, conforme a la ley de Dios. Si yo lo hago al comienzo, usted lo va a hacer, pero va a ser para destrucción tuya. ¿Sí me comprende? Eso es muy importante. ¿Qué nos dice Proverbios 15, 29? ¿Por qué él cumplirá el deseo de los justos? ¿Ah? Proverbios 15, 29, ¿qué nos dice? Jehová está lejos de los impíos,
pero Él oye la oración de los justos. Entonces aquí hay algo. Usted hace una oración con justicia. ¿Qué es con justicia? Que usted la está pidiendo basado en la verdad. Recuerde que con la verdad se hace ¿qué? Justicia. Entonces usted dice, Señor, yo quiero que me hagas conforme a ¿qué? A tu imagen y semejanza. Y entonces Dios va a oír, porque esa es una oración de alguien que tiene conocimiento. Puede leerlo nuevamente. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Bueno, aquí estamos solamente ahora el primer escalón del cristiano. Yo miro una escalera larga con muchos escalones y arriba yo miro que van subiendo varios hermanos y varias hermanas. Y cada vez que dan un escalón, yo miro que ellos se van como llenando de luz. Y yo me alcanzo a mirar el último, que está en el último escalón, y lo veo ya que despertó conforme a la semejanza de ¿quién? De Dios. Llegó ya, está hecho conforme a la semejanza, pero el primer escalón es eso. Nosotros tenemos que saber dar el primer escalón, el primer paso en el primer escalón. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo, entonces yo tengo perdida la brújula, ¿cierto? Y si un avión sale de un aeropuerto y no sabe para dónde va, lo mismo nosotros. Nosotros tenemos que desde el principio tener, ¿cómo se dice? El GPS ya sincronizado. Y de esa manera entonces yo ya, ok, ya sé. Entonces, pero ahora yo estoy oyendo todo esto. Pero ¿cuál sería el segundo escalón dentro de mí para llegar allá? Que yo entienda, ¿cierto? El entendimiento. Porque una cosa, así como dice el dicho popular de los abuelos en Colombia, una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo enalma, y eso es verdad. Y entonces, una cosa es lo que el cristiano, no es que lo estoy tratando de esa manera, pero una cosa es lo que nosotros en nuestro conocimiento pensamos, entonces yo me voy a consagrar a Dios y esto y lo otro, y resulta que no tiene la herramienta correcta. Entonces el hermano va a sufrir ¿qué? Tropezones en la vida. Porque es que una herramienta, ¿cuánto ayuda una herramienta para hacer un trabajo, hermano José? Mucho. Casi yo diría que el 100%. Sí. Entonces lo mismo le pasa al cristiano, no tiene la herramienta, pero quiere hacerlo, pero sin la herramienta. ¿Y por qué falta esa herramienta? Porque necesitamos pastores según el corazón de Dios que nos enseñe con sabiduría e inteligencia. Entonces, cuando yo oigo y todo eso, esas cosas están entrando ¿en qué? En mi entendimiento. Entonces yo digo, ¿y ahora yo cómo tengo el entendimiento, hermano Mauricio? ¿Cómo cree que debemos de tener el entendimiento para que todo esto se dé en nosotros, la forma de la imagen de Dios sea formada en nosotros? ¿Cómo cree que debemos de tener el entendimiento, hermano? Dispuesto, abierto. Pero ya sé que abierto, pero para yo abrir el entendimiento tengo que tener una llave. ¿Y cuál es esa llave, hermano Francisco? Voluntad. La voluntad. Bueno, tengo la voluntad, pero la llave tiene un poco de cositas así y la mete y puede abrir. ¿Qué hago yo con mi entendimiento? Porque ese es el problema, que nosotros cuadramos nuestro entendimiento como nos dicen la gente y como nosotros pensamos. Pero hay una forma de cuadrarlo y hay unos, ¿cómo se llama eso? Esos bastoncitos que dan la clave. Esos bastoncitos debe ser, que dan la clave, pero si yo le cambio un bastón de esos, ya no me abre la puerta. Entonces, ¿cómo yo abro el entendimiento, hermana? Para que ese entendimiento quede, que ya di el primer paso y que sé que de ahí para allá no voy a fallar. Vamos a leer Salmo 119, 174. ¿Cómo debe ser o conforme a qué debe ser nuestro entendimiento? Ese versículo lo sabemos ya, pero bueno, yo quise recordarlo porque por eso es muy importante, hermanos, que tengamos esta hermana Juliana, Dios te bendiga, acá desde Brasil mirando el culto, muy bien, Juliana desde Brasil, Dios te bendiga, y todos los hermanos que están, Julián Master, la María Eugenia, Silvestre, todos Dios les bendiga grandemente. Mira el segundo escalón, ya yo oigo la palabra de Dios, yo ya voy a la iglesia, yo canto coro, canto himnos, oigo la palabra de Dios, pero entonces mi entendimiento, hermano, ¿cómo está su entendimiento? Uy, hermano, yo me gozo. El Señor, ahora yo puedo retener la Biblia, puedo esto. Pero mire lo que nos dice Salmo 119, 174. Puede leerlo, hermano Gilmar. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Eso es lo que desea. Tu ley es su delicia.
¿Qué necesita tener para guardar la ley de Dios y todo lo que desea? Para obedecer la salvación. ¿Qué necesita esa persona? O sea, ya tiene el deseo, ya encontró la puerta y dice, voy a entrar. ¿Ya? Ahorita estamos hablando de cómo es este es el deseo. Este es un versículo antes. Tiene que tener un deseo para llegar a esa puerta. La Biblia dice lo siguiente, ¿ya? Que angosto es la puerta y estrecho, que muchos desearán entrar y no podrán, porque hay unos que la encuentran, pero no pueden entrar. Y hay otros que la buscan y no la hallan. Entonces tenemos dos problemas. Buscarla y no hallarla es un problema. Y el otro problema es que usted la halla, la encuentra, pero no puede entrar. Sea porque no tiene la llave, sea porque no da eso para entrar. Yo recuerdo que yo le dije a alguien y él me dijo, no, yo no puedo tomar acción porque yo tengo muchas cosas de mundo y esto. Y yo hice todo lo que pude, pero no pude. Y en la pandemia pues se murió con el COVID. Sufría el corazón y lo atacó. Pero ahora sí viene la parte del entendimiento. Ya hemos dado un paso, que es oír y todo, y yo ya me preparé, ya deseo hacer las cosas de Dios. Pero, ¿qué me toca hacer con mi entendimiento? Para que el problema se me solucione ¿a dónde? En la mente. Aquí. Ahora sí vamos a Salmo 119, 34. Todavía no llego allá, pero bueno. No es ese, pero todavía, bueno, léalo, pero no es ese todavía. ¿Qué dice? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré ¿qué? Tu ley. Pero todavía no sabemos cómo es el entendimiento que Dios nos lo va a dar. Ya le hemos pedido, dame entendimiento y ya es un paso. ¿Sí o no, hermano Rodrigo? Ya dame un entendimiento, pero yo todavía no sé. Yo le digo, hermano Gilmar, dame una herramienta que necesito armar un mueble, ¿ya? Y él me entrega la herramienta, pero yo todavía no sé cómo la puedo manejar, ¿sí? Entonces ya le hemos pedido que Dios nos da un entendimiento, pero ese entendimiento yo tengo que aprenderlo a manejar. Y aquí es donde viene el milagro. Yo quiero que esto lo sean ahorita, como dice 100%, usted ya tiene el entendimiento, ¿se lo da quién? Dios. Pero ¿cuál es la clave de ese entendimiento para yo poder tener al frente de mí un cristal? Que todo lo que yo miro, lo miro con los ojos de Cristo. Jesucristo mira a la mujer samaritana y esos ojos tan preciosos de Cristo la miró. Y él sabía toda la vida de ella. Pero él no dijo, aquí tengo una oportunidad para mí. No, él dijo, dame de esa agua. No puedo porque usted, no nos tratamos. Si usted bebiera el agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. Tenía un lente especial. Y ya de una la comenzó a ¿qué? A evangelizar. Aquí es donde está la clave. ¿Qué necesita tu entendimiento para que usted tenga ese lente siempre y mire todas las cosas con los ojos de Cristo? Ahora sí llegamos al tema. Salmo 119, 169. Ese es el entendimiento que debemos de tener. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mire lo bonito que es eso, hermano Rodrigo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Esa era la llave ya, con todos los escaloncitos y todo. Dame el entendimiento conforme a qué, hermano. A tu palabra, no conforme a mi punto de vista. Y aquí es donde viene el problema. Las iglesias, por favor, pastores, prediquen conforme a las palabras de Cristo. No den sus puntos de vista. Porque su punto de vista es conforme a su ¿qué? Propia opinión. ¿Quién no hablaba por su propia cuenta, hermano José? ¿En dónde está ese versículo? Que Cristo no hablaba ni por su propia cuenta. Juan 7:17. Juan 7:17, vamos a leerlo. Mire que él ya sabe su cita bíblica. Mire, Juan 7:17. ¿Ya? ¿Qué nos dice?
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mira, aquí viene. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, hermano Mauricio, hermano Rodrigo. Todos, ¿sí o no? Amén. Nos toca tener un entendimiento conforme a qué? Palabra. A la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros, nuestro entendimiento no va a hablar por nuestra propia ¿qué? Cuenta. Ese es el segundo escalón. O sea, lo primero yo oigo y quedo maravillado porque me muestran el segundo, casi me salgo de las redes sociales, me muestran el último escalón y yo, wow. Allá voy. Y eso me lo mostró ¿quién? David dice, yo voy a ver tu rostro en justicia y me voy a despertar conforme a qué? A tu semejanza. Despertar conforme a tu semejanza. Eso es una bendición. Pero estamos mandando a los hermanitos a la guerra sin el equipo. Y entonces el hermano se enfrenta con el primer monstruo que le sale. Y como no tiene la herramienta, pues, ahí queda ¿qué? Abatido. Y entonces Cristo dice, yo tengo los 7 espíritus de Dios y voy a predicarles las buenas nuevas a los que están abatidos. Y a los que están en su corazón quebrantados, yo los voy a vendar. Y a los que están en prisión, yo les voy a predicar libertad de las cárceles. Y entonces sale, claro, sale de la cárcel ¿cómo? Vuelto, como dice, ya castigado y todo, pero sale en luto. Entonces hay que vestirlo. Darle un manto, darle un perfume, y al último termina siendo un árbol ¿de qué? De justicia. Pero entonces ya yo miro el panorama y digo, ay Señor, ahora sí sé que tengo que tener un entendimiento conforme a qué, hermano Rodrigo, a las palabras de Cristo. O sea que estábamos un poquito desfasados, ¿cierto? Porque yo era, mi entendimiento no es que yo quiero ser esto, que no, conforme a las palabras de Cristo. Entonces, ese entendimiento conforme a las palabras de Cristo es fuerte. Porque usted ya no da su propia ¿qué? Opinión. Si Cristo no la dio, imaginen nosotros dando nuestra propia opinión. Ahora, como ya, ¿qué clase de entendimiento necesito para guardar la ley de Dios? La que tengo el deseo de guardar, pues, un entendimiento conforme a la palabra. ¿Qué condición o qué característica tiene este entendimiento conforme a la palabra? ¿Ya? O sea, yo ya sé que es conforme a la palabra, pero como en cada escalón hay un esfuerzo que hacer, siempre eso me va a presentar un problemita. ¿Y cuál es el problema que yo tengo? Que cada vez que yo voy a hablar, meto mi cucharada. Y entonces el Señor me saca, eche para allá. ¿Y por qué, Señor? Porque no te acuerdas que su entendimiento está conforme a qué? A la palabra. A mi palabra. A las palabras de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tal anda como envanecido. Y claro, un envanecido antes de la caída que está la soberbia. Y el que mantiene en soberbia, ¿cómo está? Anda envanecido por la soberbia y pum, se lleva el totazo. Entonces, ¿qué condición o qué característica tiene este que tiene ya el entendimiento conforme a la palabra? Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Vamos a ver 1:14. Primera de Pedro 1:14, a ver qué nos dice. Puede leerlo. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Ese es el problema de nosotros. Yo ya abrí la llave y me quedé en la puerta. Hay unos que se quedan en la puerta. ¿Quiénes son? Los doctores de la ley. Que dicen, están en la puerta, ni entran ni dejan ¿qué? Entrar. Entonces se quedan ahí en la puerta. Y yo, niño, que entre. No, que entre, haga caso. Entonces ya cuando nosotros tenemos abierta esa puerta, o sea, el entendimiento conforme a la palabra, tenemos que ser ¿qué? Como hijos ¿qué? Obedientes. Puede leerlo el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, había unos deseos antes en nosotros que era por ignorancia. Sí, es por ignorancia, porque esa es la verdad. ¿Ya? Entonces dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está. Entonces nosotros ya hemos tenido todo. Primero, oímos su palabra, ¿ya? Luego llegamos a la puerta, tomamos la llave, ¿ya? Y entonces ese pensamiento llega a nuestra mente y tenemos que, el entendimiento tiene que ser abierto y es abierto con una llave que es conforme a ¿qué? La palabra. A tu palabra. Pero yo ya me paro en la puerta, ya está abierta la puerta. Pero ahora para entrar tengo que ser ¿qué? Obediente. Si yo no obedezco, tú no entras. ¿Entiendes? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra y sale a esa nueva dimensión. Y hallará ¿qué? Mucho alimento. Pero hay que entrar. Ahora vamos a mirar la siguiente parte. Como hijos obedientes, ¿qué tenemos que hacer con el entendimiento? Como hijos obedientes, ¿qué tenemos? Ahora, ya te entregué la herramienta. Y usted, mi padre me compró mi primer bicicleta. Y yo estaba en los llanos orientales y tenía que coger trochas de piedra y todo eso. Y yo la metía por el barrial y no le hacía ¿qué? Mantenimiento. Pues a los 3 meses yo no tenía bicicleta. Entonces mi padre, como buen papá, me compró una buena bicicleta, nueva. Esta me la compró, la primera era de segunda, era viejita. Pero ya la segunda me la compró nueva y ya me explicó. Cuando tú uses la bicicleta tienes que hacerle ¿qué? Mantenimiento. Muy bien. Y esa bicicleta yo la vendí y estaba nueva. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer con el entendimiento que es conforme a la palabra? Tengo que también mantenerlo. ¿Y cómo yo lo mantengo bien cuidadito y bien que no me vaya a fallar? Primera de Pedro 1:13. Facilito. Primera de Pedro 1:13, ¿qué nos dice? Miren lo que nos dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Exactamente. Entonces tenemos que ceñir los lomos del entendimiento, ¿ya? Y ser sobrios, ya estar en lo que estamos y esperar en esa gracia hermosa de lo que leímos en el Salmo, ¿qué? 51 o 61. 61 donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Isaías 61. Isaías 61. A predicar las buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos. A vendar ¿a quiénes? Levantados. De corazón, ¿cierto? Y a publicar libertad ¿a quiénes? A los presos. A los que están en los presos, a los que están en las cárceles. Entonces, aquí es donde viene toda esta parte esencial. Entonces, yo ya tengo un entendimiento conforme a la palabra. Pero hay un cuidado que me toca tener, hermana Sandra. ¿Y cuál es? Que debo ceñir mis lomos del entendimiento, estar sobrio y ¿qué más? Estar vigilante y estar esperando solamente en la gracia de ¿quién? De Dios. Ahí me toca. Pero ahora, ¿cómo? Esta pregunta para la hermana Sandra. ¿Cómo ciño los lomos del entendimiento? ¿O con qué los ciño? Los lomos del entendimiento. ¿En qué sentido ser sobrios? Con ser sobrio y todo eso, pero exactamente con qué, hermano Mauricio. Con la palabra. ¿Qué dice, hermano? Recuerde que ya nos ha sido dado ¿qué? El entendimiento conforme a la palabra. Pero hay un detallito más pequeñito porque todos tienen la palabra, pero no todos predican conforme a la palabra. Alguien decía, ¿usted quiere que yo le dé bendiciones y ser rico? Y se puso un trapo todo viejo. Digo, ¿usted cree que yo así puedo hacerle? Eso está correcto en lo qué? Relativo. En lo relativo sí. Pero en lo absoluto es al contrario. Porque Dios, dice, su Hijo, siendo rico se hizo ¿qué? Para enriquecernos a nosotros. Entonces es lo contrario. Y aquí, ¿él qué está fallando ahí en eso? ¿Qué está fallando? Que no tiene la verdad completa. O sea, no tiene la verdad. Exacto. Y entonces yo, ¿cómo ciño los lomos de mi entendimiento? Porque yo ya tengo la palabra y conforme, ¿cuál es el cuidado que yo debo tener con esa herramienta? Vamos a mirar Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo ciño yo los lomos?
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está. Con la verdad. Y Jesucristo dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Ahí aparece la libertad. Entonces el problema no es el camino del Señor, que es difícil. El problema es que tenemos pastores que no nos enseñan con ciencia y con inteligencia. Ese es el problema. Yo no miro más. Yo no miro el problema más. Porque de acuerdo al jefe, de acuerdo al maestro, su discípulo, un buen estratega militar no entrega a sus hombres a la muerte, sino que hacen la batalla. Había un estratega, le dice que Babilonia no se podía invadir. Unas murallas altísimas, no había manera de invadirla. Y ya alguien, dice la historia, que alguien en la noche le pedía a Dios y que le mostrara, y se le vino un pensamiento, faltando 3 días para hacer la batalla. Desvíen el río que pasa por Babilonia. Y lo desviaron en la noche y quedó eso seco, y por ahí entró todo el ejército dentro de Babilonia. No tuvieron que batallar con puertas. ¿Ya? Entonces la estrategia, lo mismo en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a adquirir un cuerpo celestial si no nos dan la estrategia correcta? Entonces tenemos una estrategia que nos la han dado, de pronto ir a tirar flecha allá frente a esas puertas de Babilonia y de todo eso, y no. Y batallan, y hay cantidad de cristianos que batallan todo el tiempo. Pero cantidades, porque no se le han dado la herramienta exacta, no se le ha dado cómo mantener la herramienta, cómo utilizar la herramienta, por eso está así. Entonces ahora ya viene la parte esencial. Ya tenemos un entendimiento conforme a ¿qué? A tu palabra. Pero lo tengo que proteger. Voy a ser sobrio, me pongo donde estoy, el bicico, y voy a esperar en la gracia de Dios. Pero ese pensamiento, ese entendimiento, yo lo tengo que ceñir. ¿Y cómo lo ciño? Con la verdad. ¿Con cuál verdad? Con la verdad de Cristo. Porque si yo lo ciño con la otra verdad, termino predicando algo que no es, y al hermano lo voy a mandar a la guerra sin la herramienta, sin ¿qué es lo que dice? Sin la protección. ¿Ya? En la armadura y entonces cualquier flecha viene y lo mata, lo toma. Entonces ahora ya hemos visto, ceñidos los lomos, ¿qué? Con la verdad. El entendimiento, lomos del entendimiento. Ceñidos los lomos del entendimiento con la verdad. Además, el entendimiento conforme a tu palabra, entonces este querer y este hacer, ¿quién es el actor intelectual? Porque ya nosotros ya hemos dado muchos escalones, pero vemos otros escalones más que nos falta para llegar. Y David dice, yo voy a ver tu rostro en justicia y voy a despertarme conforme a tu semejanza. Pero yo me quedo mirando, pero todavía yo no tengo esa cantidad de luz que debo de tener. Entonces ahora viene la pregunta. Además de este entendimiento conforme a tu palabra, y ya ceñidos los lomos de entendimiento con la verdad, entonces en nosotros aparece otro problema. Ya no hay problema de que yo estoy frente a la puerta, sino yo ya estoy adentro, pero entonces aparece otro problema, que es que yo quiero hacer algo con lo de Dios, pero Pablo lo dice, que se le presenta un problema, que lo que él quiere hacer no lo hace. Y entonces él se da cuenta que hay otra ley en los miembros de él, que lo lleva a hacer lo que él no quiere hacer. Y entonces Pablo, rapidito, como buen pensador, dice, claro, es que en mí hay una ley que se llama ¿qué? La ley de ¿qué? Del pecado. Entonces viene el primer golpe en esa batalla. ¿Sí me entiende? Todo aquí en el mundo espiritual. Viene la batalla. Pero ¿cómo hago? Que es que yo nací así. Eso dice el homosexual, eso dice la lesbiana, eso dice el hombre mundano. Es que yo soy así. Y entonces yo le estoy predicando el evangelio. Y le tengo que dar la herramienta ¿qué?
correcta y exacta para que él pueda vencer esos monstruos, esas sombras que hay allá. Y entonces se enfrenta y ahora yo qué hago. Resulta que yo quiero hacer las cosas de Dios bien, pero hay otro deseo, ¿sí o no? Y eso casi no lo tratan en las iglesias. Lo vemos todo por fe y es así, es por fe. Pero tenemos que tener ¿qué? Conocimiento, porque yo no voy a clavar 500 puntillas ya en 3 minutos con un martillo. A mí me tienen que dar ¿qué? La pistola esa de clavar puntillas. Lo mismo, yo no puedo tumbar ese deseo con el martillo normal. No, hermano, es que usted puede hacer... No, usted tiene que tener la herramienta especial para tumbar ese deseo. Y aquí es donde yo tengo que entregar exactamente la palabra, que el entendimiento quede conforme a la palabra, pero proteger esa palabra con la verdad de ¿quién? De Cristo, para que el que la oye sea ¿qué? Verdaderamente libre. Conoceré la verdad de Cristo y estará ¿qué? Libre. Y ese es el milagro de la palabra. Entonces, por eso Jesucristo dice, separado de mí usted no puede hacer nada. Y entonces aquí viene la parte clave. ¿Quién es el autor intelectual de que yo esté bien? De que ese deseo que yo tengo, que me dice haga esto y no haga eso, ¿cómo yo tuvo ese deseo? Filipenses 2:13. ¿Qué nos dice Filipenses 2:13? Hermano Gilman. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como ¿quién? El hacer. Entonces aquí dice, porque Dios es el que produce en vosotros ¿qué? El querer como el hacer. El querer. El querer, ¿cierto? El querer y el deseo son sinónimos. Pero el deseo, cuando la Biblia habla de deseo, casi se refiere al deseo relativo nuestro. Y el querer se refiere a la proyección de que yo tengo frente a las cosas de Dios. Entonces, Dios es el que produce, ¿el qué? El querer como el hacer. Yo no he encontrado, dice, que Dios produce en nosotros el deseo, ¿ya? Sino el querer. Entonces, el apóstol Pablo se encontraba en que él también quería hacer algo, pero lo que no quería hacer era lo que hacía. Y entonces dice, si yo hago lo que no quiero, es que tengo un problema en mi conocimiento, en mi entendimiento. Ya mi entendimiento ha sido formado conforme ¿qué? A la palabra. Ha sido formado conforme a la palabra. Pero aquí hay un problema, que lo que yo estoy de acuerdo con ese entendimiento que adquirí conforme a la palabra y ceñido a la verdad, tiene un choque con mi deseo. Y entonces leo el versículo y dice, porque Dios es el que produce ¿qué? El querer como el hacer. Eso está bueno. Eso está bueno. Está bien eso. Y luego rebata por su buena ¿qué? Voluntad. Y entonces estoy ahí. Vamos a ir ahora a Romanos 7:17. ¿Cuándo se quiere? Romanos 7:17. Cuando quiere hacer el bien, hallo esta ley que está en mis miembros. Lea Romanos 7 del 17 al 21. Esta es la batalla, yo le diría que esta es la batalla como la batalla casi para que usted ya sea un hijo de Dios total. Para triunfar. Sí, para triunfar ya. Mire lo que nos dice ahí. ¿Qué dice? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora Lea en el mí. 16 ahora, porque creo que el 16 dice, lo que quiero hacer no lo quiero. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, y está hablando, lo estoy colocando a un discípulo pequeño. ¿Estoy colocando a quién? A Pablo. Pablo. Y Pablo dice, óyeme, lo que yo quiero hacer, No lo entiendo. no lo hago. Y tú entiendo por qué, si yo ya tengo este conocimiento y todo, y por qué hay en mí un deseo contrario a lo que yo quiero hacer.
Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué más sigue diciendo? Mira. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ah, ya apareció un infiltrado. Pero resulta que yo no lo había detectado. Y el hombre se me vestía bien. Y me decía, Dios te bendiga. Y me hablaba y yo creía que era un hermano. O yo creía que era una hermana. Y resulta que estaba infiltrado en el grupo de guerra. Y entonces usted en su mente ve ese infiltrado ahí. Pero usted no lo podía detectar. ¿Por qué? Porque le faltaba eso. Poder decir, ese funciona dentro de mi cerebro por la ley de ¿qué? Del pecado. Recuerde que nosotros estamos mirando los enemigos que hay dentro de ¿qué? De nosotros, de nuestra mente. Entonces, cuando yo ya conozco el enemigo que hay en mi mente y ya lo identifico como es, yo tengo la posibilidad más de eliminarlo. Pero si yo no lo he podido identificar, ¿cómo lo elimino? Y esa es la pregunta que se hacen todos los cristianos. Pero ¿cómo yo llego a ser santo si eso no se puede? Y eso hay cristianos que me dicen y llevan a iglesias de 5,000 y 10,000 y vienen acá a la reunión y me dicen, pero es que, ¿cómo va a ser uno santo? ¿Cómo va a ser uno sin mancha? Hago la pregunta, hermano Mauricio, ¿hay algo imposible para Dios? No. Entonces, el problema ya no está en Dios, ¿está en qué? En mí. En que yo no le crea. ¿Y sabe lo bonito? La llave de la fe es eso, creer, y nos es contado por qué, por justicia. Entonces aquí siga leyendo, hermano, a ver, hasta el 21, léalo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ajá. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hago, Y eso si- dice. Sí, siga. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí termina. Bueno, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero bueno, ya el hombre se dio cuenta que había un intruso dentro, al lado del entendimiento que era conforme a la palabra. Cuando fue a actuar, cuando fue a hacer, un momentito, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo que yo hago es lo que yo aborrezco. Entonces, Pablo está en una encrucijada. Y está diciendo eso, pero él está ¿qué? Pensando esto, cómo funciona. Digo, aquí tiene que haber algo. Y aquí es donde se presenta los 7 espíritus de Dios y dice, hay uno que está preso. Vaya y predíquele la libertad. Y sáquelo de esa prisión. Hay uno que tiene el corazón, ¿cómo? Quebrantado. Vaya y véndaselo. Hay uno que está abatido. Usted sabe, en una guerra los abatidos quedan ahí tirados. Está abatido, herido. ¿Y qué dice? Dale una buena noticia. Predícale el evangelio. Y entonces ya hemos identificado eso. ¿Y ahora qué? Recuerde que todos son comandos en nuestra mente. Pero si a mí me mandan así, ¿y cómo soluciono este problema? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, ¿cómo yo me libro de la ley del pecado? De esa ley que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer, teniendo aún el conocimiento. Porque Pablo dice, lo que yo aborrezco, Eso hago. ¿cómo yo me libro de esa ley, hermano José? Romanos 8:2. ¿Cómo nos libramos de esa ley? ¿Qué nos dice? Porque la ley del espíritu y de vida en Cristo Un momentico, Jesús. bien despacito. Porque la ley de qué? Del espíritu. ¿De qué, hermana Sandra? De vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley del espíritu? Porque está la ley del espíritu, está la ley de la libertad, la ley de la realeza, la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley del espíritu? Recuerda que el entendimiento lo tenemos conforme a qué, hermano? La palabra. Siga leyendo otra vez. ¿Por qué? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Entonces el apóstol Pablo dice, yo estaba metido en ese lío, pero encontré cómo darle un hachazo y sacar esa ley del pecado.
Y entonces encontré que la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha ¿qué? Liberado. Liberado, libertad de la ley que del pecado. Yo conozco testimonios de hermanos que me han dicho, hermano Henry, yo nunca pensé que yo iba a cambiar, que yo podría cambiar. Y yo hoy, en mi mente, es una historia pasada. Y yo soy una nueva persona. Pero ha cambiado porque le dimos ¿qué? La herramienta exacta para que él sea libre. Todo cristiano debe de dar netamente, 100%, las palabras de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces aquí ya encontró que la ley del Espíritu de vida, ley del Espíritu de vida en Cristo me ha dado ¿qué? Me ha librado de ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? Juan 6:63. ¿Cuál es esa ley de Espíritu y de vida? Juan 6:63. ¿Cómo nos dice? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire, le voy a decir cómo funciona eso en nuestra mente. Cuando usted tiene un pensamiento en su mente que es de la ley del pecado, entra las palabras de Cristo. Y usted no se da cuenta el milagro que sucede en su mente. Cuando entran las palabras de Cristo, ese pensamiento que está ahí, que es de la ley del pecado, es como si usted cogiera este papel y las palabras de Cristo con ese pensamiento hace lo siguiente. Como si tuviera este pensamiento está ahí. Cuando entran las palabras de Cristo, usted no se da cuenta, pero sucede este milagro. Esto se prende y se quema y ya no existe. Pero cuando esto se prende y se quema, cuando usted entiende la palabra. Porque no es mi palabra como qué. Como fuego, como martillo. Yo miré a un joven que llegó, bueno, ya tenía como 30 años, 17 años en drogadicción. Le habían dado todas las cosas. Y yo le prediqué el evangelio como es. Primer semana, bien, segunda semana, 2 horas de enseñanza a él. Eso sí, la cabeza le quedaba yo mismo la sentía y yo sabía cómo se iba él. Y a la segunda semana me dice, hermano Henry, yo soy otra persona. ¿Y cómo así que otra persona? Yo sí. No tengo más mínimo deseo de hacer drogas. Yo no lo puse a trotar a las 5 de la mañana como hacen esos institutos. No teléfono, no celular, normal. Y hoy en día está en una iglesia grande, donde él da su testimonio y orienta a otros. Hay que darles la herramienta. Yo no le puedo exigir a un cristiano, pórtese bien cuando yo no le enseño. Usted sabe, un niño, pórtese bien y lo castigan y el niño no lo hace porque le pegan un totazo, pero no porque entiende por qué no debe hacer eso. ¿Sí me entiende? Esa es la clave. Al niño hay que enseñarle por qué no lo debe hacer, no darle el totazo. Ese es el primer paso de nuestros padres que nos daban. Y nosotros no hacíamos las cosas por miedo al garrote. Pero no porque entendíamos el motivo de no hacer las cosas. Lo mismo pasa en la vida cristiana. No, es que las pruebas nos fortalecen. Eso es mentira. Las pruebas sacan a relucir la fortaleza que tú tienes. ¿Y cómo se fortalece? Eso lo dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Las pruebas nunca nos fortalecen. Eso yo quiero que quede claro. Sacan a relucir la fortaleza que usted ha querido del Señor y del poder de su fuerza, eso sí. Lo saca a brillar a ver qué pasa. Bueno, un saludito para todos los que están, para Ingrid Torres, todos los que están conectados y las 31 personas en LinkedIn y los hermanos que mirarán en diferido y los hermanos también en Instagram. Ahora, como ya sabemos que el Espíritu de Dios nos da ¿qué? La palabra, ese Espíritu y es vida, entonces yo con ese Espíritu y esa es vida, entonces yo ya tengo esa arma poderosa. Y es un fuego que entra en mi pensamiento, en mi entendimiento que es conforme a la palabra, y ese fuego comienza a quemar toda esa basura. Usted y yo no nos damos cuenta, pero ese es el milagro. ¿Qué pasa? Porque las palabras de Cristo harán ¿qué? Lo que se le ha mandado ¿qué? Hacer.
ser. Eso es. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo nada más y ya. Y estar como cuando... ¿Qué hace usted cuando tiene una gripa? Se toma un jarabe. Y si la gripa sigue, ¿qué hace? Vuelve y se lo toma. Y si sigue, vuelve hasta que desaparece. Haga eso con la palabra de Dios. Entonces aquí viene. ¿En quiénes se cumple la justicia de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿En quiénes se cumple? Romanos 8:4. Romanos 8:4. ¿En quiénes se cumplen? Recuerden que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿en quiénes se cumple? Romanos 8:4, ¿qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ajá. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, aquí viene ahora. ¿Cómo yo hago para que se cumpla esa ley de Cristo que mata la ley del pecado? Para que se cumpla en mí. Entonces, se cumple en los que no andan conforme a qué, A la carne, sino conforme a qué. al espíritu. Entonces, dame un entendimiento conforme a qué, a tu palabra. Y de las palabras que son qué, espíritu. Dame un entendimiento conforme a qué, a tu espíritu. Tu vida. Y ya, eso es todo el secreto. Entonces, para que se cumpla en nosotros, ¿ya? Eso es. Ahora, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Por los que son del espíritu, en las cosas de qué. Ya se dio cuenta, ya nos dimos cuenta todos, ¿cierto? Hermano Mauricio, ya. Yo ya me di cuenta. Yo tengo que estar pensando en la venida de Cristo, en las cosas de Dios y todo eso, y cuando no me doy cuenta, ese es un hombre espiritual, totalmente metido en Dios. Y la mente hace este cambio, está así y queda así. Ahora, ¿en qué piensan los que andan conforme al espíritu y conforme a la carne? Pues en las cosas, cada uno en su línea. Ahora, para terminar ya, con toda esta herramienta, entonces yo ya sí puedo decir algo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15, y ahí terminamos. Entonces ya le entregué todo este conocimiento a los hermanos. Entonces ahora no los mando a la guerra ya sin herramientas, sin equipaje, sin nada, sino ya los mando con todo el conocimiento. Y yo les digo, mire, no améis las cosas que están en el mundo, ¿ya? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces ya cuando me dicen eso, yo ya sé, ay, que no améis las cosas que están en el mundo ni... ¿Y por qué Cristo me dice eso? Entonces yo ya tengo unos lentes, ¿cierto? ¿Cuáles cosas del mundo yo no voy a amar? Las que están con la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Entonces yo ya tengo un pensamiento, un entendimiento conforme a la palabra, y tengo un conocimiento, en mi entendimiento conforme a la palabra, adquiero el conocimiento, y ese conocimiento no me deja que a mí me destruyan. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y fue llevado cautivo no porque le faltó, por no tener conocimiento. Entonces ya, con todo lo que yo les he dicho, ya les puedo decir esto. No améis al mundo. Y usted ya está tranquilo. El hermano Henry dice, no améis al mundo, pero qué difícil. No, ya está tranquilo usted. Tiene las herramientas, tiene todo el equipo. Ya usted ya no es un problema. Vamos a hacer esta casa de madera. Lo único que vamos a tener es puntillón. Un puntillón de tantas pulgadas. Y con un martillito. No, señor. Con la herramienta que es. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya lo entendemos todo. ¿Cierto? Ya usted ya lo entiende todo. Y luego, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne. De la carne, según ¿qué? La ley del pecado. ¿Ya? Porque esta era la pregunta que yo hacía a los hermanos. Hermanos, Rodrigo, usted se enamora, usted se casa, usted tiene que gustarle a esa muchacha para casarse. Por supuesto, porque usted entonces va a casar, usted no es un extraterrestre o un santo. No, ya, no me caso porque no, porque voy a obedecer del matrimonio. No, usted le tiene que gustar.
O sea, hay un deseo, pero un deseo con una lupa, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso está en ti. Por eso dice, se cumple en nosotros, que no andamos conforme a qué, a la carne. Pero resulta que el que no tiene este conocimiento, ¿qué hace? Ese no piensa nada. Tiene un deseo, pero con la ley de qué, del pecado y de la muerte. ¿Sí se da cuenta? Pero si nosotros mandamos aquí, oye, ¿y esto quién va a cumplir esto? No. Todo es conocimiento. ¿Sí me comprenden? Y mire lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay una gloria que es vana acá, de esta vida. Entonces yo ya entiendo todo eso. Ya sé. No proviene del Padre, sino ¿qué? Sino del mundo. Señor, ya sé que esa está bajo la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Pero tú me has hecho libre de esa ley por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y me ha dado un entendimiento conforme a tu palabra, y ese entendimiento, los lomos del entendimiento, yo los refuerzo ¿con qué? Los ciño ¿con qué? Con la verdad, y yo estoy ya, wow. Entonces yo miro, y yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí me entiendes? Todo está aquí. Veo que alguien me dice, óyeme, quiero que usted me lleve a Miami. Yo, oh, sí. Claro, yo te puedo llevar. Paso usted y lo recoge en mi carro. No, quiero que me lleve en mi carro. Ajá. Sean sencillos como qué. Palomas. Y prudentes, ¿por qué? Como serpientes. Para no recibir ¿qué? El daño. He visto hermanos acá en este país inocentes siendo condenados a 15 años por hacer un favor. Alguien dijo, hermano, ¿será que usted me puede, que es que acabo de vender mi televisor y tengo que llevarlo a entregar porque estoy sin trabajo y voy a ver si consigo algo? Y el hermano, como siempre, es servicial. Claro, yo te llevo. Y no miró la hoja de vida del hombre. Y el hombre creo que había salido de la cárcel, no me acuerdo ya la historia bien. Y entonces el hombre tenía que entregar a alguien. Y buscó a la ovejita. Y salen a entregar el televisor y los para la policía a un perro y le encuentran ahí como 2 kilos de cocaína en el televisor. Y el hermano estaba haciendo un favor. Y en la corte le decía al hombre, diga que yo no tengo nada que ver. Y el hombre se ponía a llorar. Porque el hombre tenía que salir en un mes. Y dejó al otro ahí. ¿Usted cree que Satanás no es astuto? Claro. Analice todo eso. No se exponga al peligro, que este tiempo es muy peligroso. Yo recuerdo que yo vivía en un apartamento y iba en el ascensor cuando en el 3er piso se abría y entraba una peladita ahí. Yo me salía. Esa peladita tiene toda la de ganar. Lo que ella diga, se lo van a creer. Y si después dice que no, que ella inventó eso, ya no, yo ya estoy por dentro. Por eso, la ley de la vida, del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de esa ley de qué. Entonces yo ya miro diferente, ya mi entendimiento es otro, yo ya sé cómo me cuido. O sea, eso me cuida, Dios me cuida. Y entonces acá dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿y sus qué? Deseos. Pero ahora viene el autor intelectual. Es que el actor intelectual es potente, nosotros. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Muy bien, hermanos. Yo les quería dar esta enseñanza porque es algo ya como ajustando la maleta. Que no quede ningún trapito por fuera. ¿Ya? Hay que dar maletas cuando llevan mucho, se les sale. No, nosotros vamos a despertar conforme a la semejanza de Dios. Y vamos a ver su rostro en qué? En justicia. Lo que así como dice el dicho popular, mente sana, acciones sanas. Entonces, esto es lo que pasa. Lea la palabra, no la abandone. Lea la palabra cada noche. Léala cada noche. Y no solamente la infiera, inquiérala también, inquirir.
Analice por qué eso. Y de esa manera usted va a tener una vida cristiana que tranquila. Miren lo que dice la Biblia. El hombre que agrada a Dios, Incluso a sus enemigos les estar en paz con él. aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. ¿Qué tal eso? ¿Ah? El hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Ahora, la alabanza. ¿Cuándo la alabanza es hermosa? En lo relativo todo el tiempo es hermosa, pero en lo absoluto no. La alabanza en lo absoluto solamente es hermosa en los íntegros de corazón. Ahora, ¿usted cree que esta enseñanza llegó a nosotros porque yo era el que más interesado en que quería darla? No. Dios es el que produce en nosotros ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Así que démosle gracias en esta noche, no al hermano Henry, sino a Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. Señor, totalmente persuadido de que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará esa maravillosa obra. Presento delante de ti a todos los hermanos que han estado reuniéndose, oyendo esta palabra, sea por las redes sociales o sea directamente. Padre, los presento ante ti, los que han visto también la enseñanza bíblica en diferido, todos los presento ante ti y los pongo en tus manos. Señor, dale esta sabiduría de lo alto. Danos un entendimiento conforme a tu palabra. Y Señor, que lleguemos a ese día a ver tu rostro en justicia. Y Señor, que despertemos a esa nueva dimensión conforme a tu imagen y semejanza. Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesucristo, para el hermano Mauricio, para el hermano Rodrigo, para la hermana Sandra, para el hermano José, para el hermano Francisco, el hermano Gilmar, para todos los hermanos, hermano Noé, todos los hermanos que han estado y que miran en este momento, que no puedo mencionar sus nombres, pero que tú lo sabes, todos ellos, y me incluyo yo, Padre Celestial, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Guárdanos, Señor, de todas las cosas que hay en el mundo. Y así como tú oraste, no te pido que los quites del mundo, pero sí, guárdanos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén. Un abrazo.